El 20 de junio de 2023, un conductor de camión circulaba en dirección este por la autopista 401 en Ontario, Canadá, cuando el camión cisterna que iba delante se salió repentinamente de su carril y se estrelló contra la mediana central de la autopista. El impacto provocó una enorme bola de fuego que se extendió por toda la autopista. El conductor de la cámara del tablero logró detenerse justo a tiempo y se puede ver cómo un coche escapa por los pelos de las llamas. Sorprendentemente, ningún tercero resultó herido. Aunque la autopista permaneció cerrada durante 24 horas, el incidente sirve como un claro recordatorio de que hay que estar alerta al volante. El peligro puede surgir sin previo aviso, como en nuestro siguiente vídeo. Porque cuando esta familia conducía hacia su casa por la autopista 10 en Beaumont, California, el lanzamiento de un cohete iluminó repentinamente el cielo nocturno sobre ellos. El rastro brillante se hizo cada vez más intenso, lo que provocó que los conductores que iban delante redujeran la velocidad y se detuvieran a mirar. Fue entonces cuando varios coches del carril izquierdo no pudieron frenar a tiempo y chocaron entre sí, lo que provocó un choque múltiple de 3 coches. It's a rocket. No, but the thing is, it broke. Whoa! It broke. Ah! Oh shit. Oh shit, this guy is not paying attention, man. Afortunadamente, el conductor se desvió justo a tiempo y todos los demás implicados sobrevivieron con heridas leves. Más tarde se supo que el cohete responsable del caos era un SpaceX Falcon 9, que transportaba satélites a la órbita. El rastro luminoso que distrajo a tantos conductores no era más que gases de escape iluminados por el sol. Pero esos fueron solo 2 de los 20 momentos más inquietantes jamás capturados por una cámara de salpicadero. Y créanme, a partir de aquí se vuelven aún más perturbadores, incluyendo un camionero colgado de un puente y un caso de ira mortal al volante. Esta mujer conducía por una carretera tranquila cuando se encontró con un grupo de hombres que estaban tirando basura ilegalmente a lo largo de la carretera. Le bloqueaban el paso, por lo que decidió enfrentarse a ellos. Pero esa decisión le salió mal rápidamente. Uno de los hombres se fijó en su cámara del tablero y el grupo se volvió hostil de inmediato. Son, the camera! The camera! Give me your camera! Get off! The camera! Get off! The camera! Get The off! camera! Get off! Hey! God, for God's sake! God's sake! Al darse cuenta de que se había convertido en un objetivo, pisó el acelerador a fondo y logró despistarlos antes de que pudieran alcanzarla. Da miedo pensar en lo que podrían haberle hecho si la hubieran atrapado. Se sabe que los vertedores ilegales llegan a extremos para evitar ser denunciados, y ella acababa de capturar sus rostros y todo lo que estaban haciendo con su cámara. El 1 de septiembre de 2021, el huracán Ida azotó la costa este, provocando una gran cantidad de tornados. A pesar de las múltiples advertencias, el camionero Carl Bayer viajaba por Horsham, Pensilvania, cuando su cámara de salpicadero lo capturó detenido en un semáforo en rojo. La visibilidad era casi nula debido a la fuerte lluvia. Entonces, en solo una fracción de segundo, un tornado arrasó la zona, derribando las líneas eléctricas que tenía delante y sacudiendo violentamente su camión con remolque. Evening to a crest of 14.8 feet tomorrow morning. It will then fall below flood stage Friday afternoon. Impact at 9.0 feet. Several driveways and other minor roadways are affected. Water begins to enter some basements. Impact at 10.0 feet. High water isolates several houses. Impact at 12.0 feet. A number of secondary roads are closed, resulting in some evacuation. El tornado volcó toda su caravana, pero afortunadamente el cinturón de seguridad lo mantuvo a salvo y Bayer salió con heridas leves. El conductor de la camioneta que iba delante se detuvo inmediatamente para ayudar en cuanto se dio cuenta de lo que había pasado. Sin embargo, esta no sería la última vez que la madre naturaleza crearía imágenes realmente inquietantes para las cámaras de salpicadero. Pero cuando estas hermanas circulaban por la autopista, 2 coches se acercaron repentinamente a gran velocidad por detrás. Entonces, de la nada, uno de ellos chocó contra su vehículo, provocando un peligroso accidente. La hermana mayor se mantuvo tranquila y consoló a su hermana pequeña mientras llamaba al 911 para pedir ayuda. We're okay.
We're okay. We're okay. Stay in the car. It's okay. What wasn't my fault, was No, it? it's okay. Oh my god. It's okay. Look, we're okay. Algunos espectadores afirmaron que el conductor de la cámara del tablero tenía la culpa, pero otros señalaron que el coche que adelantaba había estado circulando a gran velocidad por el arcén en una sección acordonada antes de chocar contra la mediana. Afortunadamente, nadie resultó herido, ya que los airbags se activaron con el impacto. Cuando el conductor de la cámara del tablero y su amigo circulaban por la autopista en Australia, un coche se acercó repentinamente a gran velocidad por detrás. Les adelantó, se les cruzó por delante y pisó el freno, claramente intentando sacarlos de la carretera. Al principio, parecía que solo se trataba de un caso de agresividad al volante, pero entonces la situación dio un giro aterrador. Los dos hombres se dieron cuenta de que el conductor sostenía un hacha y la agitaba por la ventana, amenazándolos. Oh, he's got an axe, dude. Like, he's got an axe. Like, stay. Yeah. What are you doing? Oh, fuck off. Keep distance, bro. Oh, are you ready, Chucky? Are you here? Así que dieron un rápido giro en U para intentar despistarlo, pero el hombre siguió siguiéndolos. Desafortunadamente, la situación solo empeoró cuando tomaron la siguiente salida y se acercaron a una rotonda. Don't stress. Oh! Fuck, Keep man. driving! Holy fuck! Fuck, man. Call the cops. Yeah. He's gonna ram us again, bro. No. Yeah. Oh, keep going. Just keep. Oh my god! Fucking hell. El agresor los embistió por detrás 2 veces. El segundo impacto hizo que perdiera el control y se saliera de la carretera. Los dos hombres aprovecharon la oportunidad para escapar y se dirigieron directamente a la comisaría más cercana. Más tarde, la policía localizó el vehículo y detuvo al conductor. Según el propietario de la cámara del salpicadero, el hombre estaba convencido de que ellos habían robado en su casa la noche anterior. Lo inquietante es que los dos nunca lo habían visto antes en su vida. Más tarde se determinó que el agresor estaba bajo los efectos del alcohol en ese momento y fue condenado a 2 años de prisión. El 3 de abril de 2024, el conductor de un coche equipado con una cámara de salpicadero subía por una empinada carretera de montaña cuando, de repente, el suelo comenzó a temblar, lo que le obligó a él y al coche que iba delante a detenerse por completo para evitar caer por el precipicio. Fue entonces cuando la situación se volvió aterradora. Cuando el vehículo que iba delante comenzó a dar marcha atrás, unas rocas empezaron a rodar por la ladera hacia ellos. Consiguieron esquivar la primera oleada de escombros, pero momentos después, una enorme roca se estrelló contra la parte trasera del coche que iba delante. El conductor con cámara en el tablero dio marcha atrás rápidamente para ponerse a salvo. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero la experiencia dejó a todos completamente conmocionados. Más tarde, se confirmó que el caos fue causado por un devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la ciudad de Hualien en Taiwán esa mañana, causando daños generalizados en toda la región. El 1 de marzo de 2024, Sydney Thomas, una conductora de camión de 26 años, cruzaba el puente de la segunda calle cuando todo dio un giro aterrador. Una camioneta se desvió hacia su carril, provocando un choque devastador que dejó su camión colgando sobre el río Ohio durante casi 40 angustiosos minutos. Sydney creyó sinceramente que iba a morir, e incluso consideró desabrocharse el cinturón de seguridad y saltar. En cambio, confió en su entrenamiento militar para mantener la calma y rezó para que la rescataran. Cuando los bomberos finalmente llegaron, la pusieron a salvo. Afortunadamente, Sydney no sufrió ninguna lesión, y desde entonces ha vuelto a realizar entregas. En este video, la culpa es totalmente del conductor de la cámara del tablero. Mientras su novia dormitaba en el asiento del copiloto, él también se quedó dormido al volante. Al principio, el camión se mantuvo en la carretera, pero luego comenzó a desviarse. Antes de que se diera cuenta de lo que estaba pasando, el vehículo se salió completamente de la carretera. Se despertó justo a tiempo para recuperar el control y evitar un choque catastrófico. Think we're good.
Afortunadamente, los dos salieron ilesos, solo con un susto. Pero esto es un escalofriante recordatorio de lo peligroso que es conducir cuando se está cansado. Una fracción de segundo más tarde, y esto podría haber terminado de forma muy diferente. Estas imágenes fueron captadas en octubre de 2014 y muestran a un conductor circulando por una carretera oscura a altas horas de la noche. Al cabo de unos instantes, se encontró con un coche parado en medio de la carretera, con las luces de emergencia encendidas. El conductor lo rodeó con cuidado, pero poco más adelante se vio obligado a reducir la velocidad de nuevo. Esta vez, se trataba de un hombre que empujaba un cochecito de bebé por el centro de la carretera. Fue entonces cuando las cosas tomaron un giro inquietante. El hombre comenzó a caminar hacia el vehículo, acercándose cada vez más. El conductor puso el coche en marcha atrás y comenzó a retroceder, pero el hombre siguió avanzando, hasta que de repente echó a correr directamente hacia ellos. El conductor dio marcha atrás más rápido y finalmente logró despistarlo. Hasta el día de hoy se desconoce por qué un hombre empujaba un cochecito por una carretera oscura a altas horas de la noche, pero algunos han especulado que podría haber sido un intento de robo utilizando tácticas que, según se informa, se han visto en lugares como Corpus Christi, Texas. Fueran cuales fueran sus intenciones, el conductor tomó la decisión correcta al salir de allí. Mientras este camionero circulaba por una estrecha zona de obras de 2 carriles bajo una intensa lluvia, otro camión se acercó a gran velocidad por detrás e intentó adelantarlo por la izquierda. Al pasar, el camión atravesó un enorme charco, lo que provocó que una pared de agua saliera disparada directamente hacia su parabrisas. En un instante perdió toda la visibilidad. Incluso las ventanas laterales quedaron completamente inundadas. Sin poder ver la carretera, lo único que pudo hacer fue mantener el camión en línea recta y esperar que el otro conductor hiciera lo mismo. Ambos vehículos corrían un grave riesgo de aquaplaning. De alguna manera, lograron mantenerse en sus carriles sin chocar. Fue un susto terrible que podría haber terminado en desastre. Por eso precisamente es tan peligroso conducir de forma imprudente en condiciones de lluvia. Un movimiento descuidado puede poner en peligro varias vidas en cuestión de segundos. Cuando el conductor de esta camioneta circulaba por una tranquila carretera rural en el Reino Unido, un Bentley verde salió de la nada, lo adelantó y luego le hizo una peligrosa maniobra de frenada. En lugar de reaccionar, el conductor de la camioneta simplemente aceleró y adelantó al Bentley, pero eso solo empeoró las cosas. Momentos después, el conductor imprudente lo adelantó de nuevo, esta vez frenando bruscamente hasta detenerlo por completo en medio de la carretera. Cuando el hombre salió y se dirigió hacia la camioneta, golpeando agresivamente la ventanilla del conductor, este le dijo que se fuera. Fue entonces cuando el hombre regresó furioso a su coche, abrió el maletero y sacó una pelota de béisbol. Pero no había terminado. El conductor enfurecido se acercó de nuevo a la camioneta, blandiendo el bate amenazadoramente a pocos centímetros de la ventana antes de sacar su teléfono para tomar una foto de la placa. Hasta el día de hoy, se desconoce si el hombre fue acusado o qué provocó su violento arrebato. Este incidente es un ejemplo perfecto de cómo manejar la ira al volante. Mantén la calma, no te involucres y asegúrate de tener una cámara en el tablero que grabe todo. Es aterrador pensar en lo rápido que la situación podría haberse vuelto mortal si el conductor de la camioneta hubiera salido de su vehículo. Cuando esta familia se acercaba a un semáforo en rojo en Albuquerque, una camioneta pickup se les cruzó de repente y se subió a la acera. Oh my God, oh my God, oh my God. Y entonces el conductor saltó del coche y salió corriendo. Want to go chase him? No. En estado de shock, el padre esperó en el semáforo en verde mientras llamaba al 911,
pero en lugar de poner a su esposa y a su hijo a salvo, tomó una decisión peligrosa e intentó hacerse el héroe. You're gonna get it, fucker! Coward! Bitch! Fue entonces cuando las cosas tomaron un giro aterrador. Se detuvo un coche plateado con un hombre armado con una pistola. He has a gun. Oh shit. Babe, he has a gun. Get out of here. Cuando la familia se dio cuenta de lo que estaba pasando, intentó alejarse en coche, pero por desgracia, al girar a la izquierda solo consiguió acercarse más al lugar de los hechos. Se oyeron disparos y de repente se encontraron atrapados en medio del fuego cruzado. Sin embargo, el padre consiguió dar un giro brusco y alejarse a toda velocidad mientras su esposa explicaba frenéticamente al 911 lo que acababan de presenciar. Oh my God, please, there's somebody shooting over here. There was a wreck. Red, And then, at 4th oh and my Bridge. God, on They were 4th shooting people. 4th and Bridge, there's a guy with a gun. There There was was two a different car. people. One guy had an AK-47, the other guy was shooting with a pistol. Al final, resultó que la camioneta había sido robada y el hombre armado era en realidad el propietario que perseguía al ladrón. Da escalofríos pensar lo cerca que estuvo esta familia de sufrir una tragedia, y todo porque el padre intentó hacerse el héroe en lugar de simplemente alejarse del lugar. En 2021, una abuela conducía por la Pipo 95 Norte en Maryland con su nieta cuando un camión se incorporó repentinamente a su carril, obligándola a desviarse hacia la izquierda y casi provocando un accidente grave. Pero la pesadilla no había hecho más que empezar. Momentos después, el mismo camión se detuvo a su lado y embistió su vehículo, empujándola hacia la barrera y casi sacándola de la carretera. Aterrorizada por su vida y la seguridad de su nieta, llamó al 911. El operador le indicó que se detuviera, pero el camión también se detuvo. Fue entonces cuando las cosas dieron un giro escalofriante. El conductor salió con un hacha en la mano y se acercó a su vehículo, amenazándola antes de volver a subir a su camión y alejarse. Hasta el día de hoy se desconocen los motivos del hombre. Según la abuela, la única provocación posible fue que ella conducía un poco más lento de lo esperado en el carril central. Es aterrador pensar que algo tan insignificante pudiera desencadenar una reacción tan violenta, especialmente con su nieta en el coche. El 2 de abril de 2015, un hombre llamado Paul Yearley conducía hacia su trabajo cuando de repente se desmayó al volante. Su pie se quedó sin fuerza y pisó a fondo el acelerador. El coche salió disparado de la autopista, atravesó una valla y estuvo a punto de chocar contra un cable eléctrico antes de desviarse violentamente por un campo abierto. En un momento dado, se desvió peligrosamente hacia la autopista, amenazando con volver a entrar en el tráfico, antes de desviarse en el último segundo. Entonces, Paul recuperó la conciencia de repente y pisó el freno justo a tiempo. Más tarde, los médicos determinaron que el desmayo se debió a una afección hereditaria de presión arterial baja. Lo aterrador es que era la primera vez que le sucedía, solo unos metros en la dirección equivocada, y esta historia podría haber tenido un final muy diferente. En 2018, el matrimonio formado por Lauren y Brian Swenson se encontraba en Nairobi, Kenia, preparándose para abrir un gimnasio CrossFit. Mientras conducían por la ciudad filmando contenido sobre fitness, se encontraron con una camioneta blanca que bloqueaba la carretera. Suponiendo que no era nada, la rodearon con cuidado. Fue entonces cuando las cosas dieron un giro aterrador. De la nada, 3 hombres armados con machetes salieron corriendo directamente hacia su vehículo. Here. Drive forward. Crushes. Just drive forward. Drive forward. En una fracción de segundo de pánico, el conductor puso el coche en marcha atrás, pero alguien en el vehículo le gritó con urgencia que siguiera adelante. Confiando en su instinto, pisó el acelerador y pasó a toda velocidad junto a los atacantes, escapando por los pelos antes de que pudieran alcanzarlos. De alguna manera, lograron escapar. A día de hoy, aún se desconoce quiénes eran esos hombres y qué querían.
Da escalofríos pensar en lo que podría haber pasado si el conductor hubiera dudado, aunque fuera un solo segundo. Afortunadamente, Lauren y Brian sobrevivieron a la terrible experiencia y finalmente abrieron su gimnasio CrossFit tal y como habían planeado, algo que ese día estuvo a punto de no hacerse realidad. Cuando esta pareja casada conducía bajo una fuerte lluvia, las cosas tomaron un giro aterrador. Una camioneta en el carril derecho perdió repentinamente el control en la carretera resbaladiza y giró directamente hacia su camino. Pero el esposo reaccionó al instante, desviándose justo a tiempo para evitar una colisión. Da escalofríos pensar en lo que podría haber pasado si hubiera reaccionado un segundo más tarde. Pero, afortunadamente, nadie resultó herido, y la reacción de su esposa lo decía todo. How did you get us out of that? How the fuck did we not get in an accident right there? Este hombre estaba atrapado en el tráfico de la autopista 2 en Glendale, California, cuando, de repente, un Tesla lo golpeó lateralmente al rebasarlo por la derecha. Luego, sin previo aviso, el Tesla se detuvo por completo. Él pisó el freno justo a tiempo para evitar una colisión, pero lo que sucedió después fue mucho peor. El conductor del Tesla salió de su coche y comenzó a caminar hacia él con un tubo de metal en la mano. La víctima llamó inmediatamente a las autoridades tras el ataque, pero como el Tesla no tenía placas, la policía no pudo identificar al conductor de inmediato. Sin embargo, en los días siguientes, los agentes comenzaron a recibir múltiples denuncias que describían exactamente la misma situación. Un hombre en un Tesla atacaba a los conductores con un tubo de metal antes de darse a la fuga. El sospechoso de agresión vial fue finalmente identificado como Nathaniel Radimac, que ya tenía órdenes de arresto pendientes por varios otros cargos. En 2023 fue condenado a 5 años de prisión. Tesla driver seen on video attacking cars with a metal pipe. CHP officers arresting 36-year-old Nathaniel Radimac yesterday in Torrance. Este conductor circulaba por una carretera rural en el norte de Ontario, cuando la camioneta blanca que iba delante de él salió volando por los aires y aterrizó sobre el techo de una casa. Según la policía, la camioneta se salió de la carretera y chocó contra una alcantarilla de entrada, lo que la lanzó contra un poste eléctrico. La fuerza del impacto levantó la parte trasera del vehículo, haciéndolo volar por los aires hasta estrellarse contra el techo de la casa. Milagrosamente, no había nadie dentro de la casa en ese momento, y los 2 ocupantes de la camioneta salieron ilesos. Mientras tanto, la autopista permaneció cerrada durante varias horas, mientras los equipos trabajaban para retirar el vehículo del techo de forma segura. Estas imágenes fueron captadas el 26 de julio de 2024 en Singapur. Se ve un coche negro girando a la izquierda en Tanjong Katong Road, pasando junto a una obra en construcción. Segundos después, el suelo debajo del coche comienza a agrietarse. Antes de que el conductor tenga tiempo de reaccionar, el asfalto se hunde por completo, tragándose el coche en un enorme socavón. El derrumbe también atravesó 2 carriles completos de tráfico, dejando a la mujer atrapada en el fondo del socavón. Afortunadamente, unos trabajadores de la construcción que se encontraban cerca presenciaron el incidente y acudieron inmediatamente en su ayuda. Consiguieron sacarla del socavón y la trasladaron al hospital, donde llegó plenamente consciente. Según las autoridades, el derrumbe se produjo junto a una obra gestionada por la Agencia Nacional del Agua de Singapur. Si esos trabajadores no hubieran estado a solo unos metros de distancia, el resultado podría haber sido mucho peor. Cuando el presentador del canal de YouTube Autotopia LA salió a dar una vuelta en su Mercury Comet de 1.300 caballos de fuerza, no tenía ni idea de que acabaría en desastre. Durante 23 años, el propietario, Ross, había construido minuciosamente el coche él mismo en el garaje de su casa, transformándolo en una impresionante máquina de gran potencia. Pero había un defecto crítico. El sistema de frenos se había modificado 17 años antes y nunca se había actualizado adecuadamente. Lo que se suponía que iba a ser una grabación de vídeo informal dio rápidamente un giro preocupante. El equipo comenzó a notar un fuerte olor a frenos quemados.
Al mismo tiempo, el acelerador empezó a atascarse a unas 2.200 revoluciones por minuto. Al principio, no parecía nada catastrófico. Entonces, se acercaron a un semáforo en rojo. De repente, todo falló a la vez. El acelerador se atascó de nuevo. Ross intentó reducir la velocidad, pero se dio cuenta de que los frenos no respondían. Con varios carriles de tráfico cruzándose por delante y sin espacio para maniobrar, giró desesperadamente para evitar lo peor. Pero no había ningún sitio a donde ir. El Comet chocó contra una minivan a aproximadamente 70 a 80 kilómetros por hora. Afortunadamente, tanto Ross como el anfitrión salieron ilesos, sin lesiones que pusieran en peligro su vida, y desde entonces se han recuperado por completo. Si este tipo de historias te atrapan, apóyanos con un like para que podamos seguir trayéndote más contenido como este. Y ahora, continuemos con el siguiente momento inquietante. El conductor de esta cámara de salpicadero circulaba por una tranquila carretera rural a las afueras de Lebanon, Tennessee, cuando se produjo el desastre sin previo aviso. Un hombre que conducía un Jeep Gladiator se desvió repentinamente hacia el carril contrario y chocó de frente contra su vehículo con una fuerza devastadora. El impacto fue tan violento que lanzó el coche del conductor de la cámara de salpicadero fuera de la carretera y lo lanzó a un campo de vacas cercano, volcándolo completamente. El coche quedó boca abajo, atrapando a los ocupantes en su interior mientras el polvo y los escombros llenaban el aire. Cuando llegaron los servicios de emergencia, el conductor del Jeep admitió que había estado mirando su teléfono. Milagrosamente, todos sobrevivieron con heridas que no ponían en peligro su vida, pero una breve mirada a la pantalla casi cuesta varias vidas. Era tarde por la noche en una carretera de Los Ángeles en 2019, cuando una camioneta blanca que iba delante se incorporó al carril central. Al principio, todo parecía normal, pero entonces la camioneta comenzó a desviarse lentamente hacia la derecha. No hubo ningún giro brusco, ni luces de freno, solo una deriva gradual y silenciosa. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el vehículo se estrelló contra la barrera de la autopista con una fuerza impactante. El impacto lo hizo dar vueltas violentamente, rodando varias veces antes de quedar finalmente boca abajo, con los restos esparcidos por el asfalto. Milagrosamente, los airbags se activaron con el impacto, evitando lesiones graves. Según los espectadores que analizaron posteriormente las imágenes, el desvío lento y constante sugiere claramente que el conductor podría haberse quedado dormido al volante. Una carretera tranquila, un cambio de carril normal, y luego, en cuestión de segundos, el caos total. Nuestro siguiente video se publicó en Reddit con el título "Tuve una suerte increíble". Y estás a punto de ver exactamente por qué. Cuando el conductor de la cámara de salpicadero salió de la autopista, de repente perdió el control. El coche se desvió violentamente, chocó con fuerza y volcó. Según el propio comentario del conductor, el coche se patinó sobre el pavimento mojado. Cuando intentó corregir la trayectoria para evitar chocar contra un poste de luz, giró demasiado el volante y a partir de ese momento perdió por completo el control del vehículo. Acababa de empezar a llover y más tarde admitió que probablemente conducía demasiado rápido para las condiciones meteorológicas. Milagrosamente, salió ileso. Con la ayuda de otros conductores que se apresuraron a acudir en su ayuda, pudo salir del coche volcado. Pero este accidente es un claro recordatorio de lo rápido que pueden complicarse las cosas cuando la velocidad se combina con el pavimento mojado. Solo hace falta un segundo, un charco, una corrección excesiva, y la suerte no siempre está de tu lado. En julio de 2025, una camioneta blanca circulaba por una carretera de 2 carriles cuando una camioneta imprudente apareció a su izquierda, acelerando y adelantando a varios coches. Al principio, parecía un conductor impaciente, pero la situación se agravó rápidamente.
Cuando la camioneta adelantó a un Mustang a una velocidad peligrosa, lo sacó completamente de la carretera, provocando que girara violentamente. Como consecuencia, el Mustang, fuera de control, se deslizó directamente hacia la trayectoria de la camioneta con cámara de salpicadero que se aproximaba, lo que obligó al conductor a dar un fuerte volantazo para evitar una colisión frontal. Por un momento, pareció que la camioneta iba a volcar, pero el conductor logró estabilizar el vehículo justo a tiempo. Afortunadamente, nadie sufrió heridas graves. Mientras tanto, se puede ver al imprudente conductor de la camioneta continuar por la carretera como si nada hubiera pasado, y se desconoce si fue localizado y acusado. Este piloto aficionado estaba conduciendo su BMW 90 M3 en el Palmer Motorsports Club de Massachusetts, pero las condiciones meteorológicas distaban mucho de ser ideales. Concretamente, la pista estaba completamente empapada por las fuertes lluvias y él llevaba neumáticos de calle que ofrecían un agarre mínimo en condiciones de humedad. Durante los primeros minutos, todo parecía manejable. Sin embargo, a medida que la lluvia se intensificaba, el agua estancada comenzó a acumularse en las rectas. A mitad de la recta, su coche perdió el control de repente cuando las 4 ruedas patinaron sobre la superficie mojada. A pesar de ello, mantuvo la compostura y realizó una rápida corrección para recuperar el control. Su control de estabilidad también se activó en el momento adecuado, lo que ayudó a evitar un giro completo. Si hubiera entrado en pánico o hubiera corregido en exceso, podría haber derrapado fácilmente y chocado contra las barreras a gran velocidad. Este conductor circulaba por una autopista segundos después de adelantar a un camión cisterna, cuando todo se torció terriblemente. De repente, un árbol situado a la derecha de la carretera se cayó y lanzó trozos de madera directamente contra el parabrisas. El impacto fue violento y el cristal se rompió al contacto, dejando al conductor mirando a través de una telaraña de grietas. Afortunadamente, el parabrisas era lo suficientemente resistente como para mantenerse intacto y absorber el golpe. Pero si el vidrio se hubiera roto, la madera podría haber atravesado el parabrisas y golpeado al conductor. Conmocionado pero ileso, el conductor se detuvo a un lado de la carretera para asimilar lo que acababa de pasar. El conductor de esta camioneta estaba esperando en un semáforo en rojo en Australia, cuando un hombre vestido solo con traje de baño intentó abrir su puerta de forma inquietante. En respuesta, el conductor pisó el acelerador inmediatamente, pero el hombre saltó a la parte trasera de la camioneta y se agarró mientras el vehículo aceleraba por la carretera. En ese momento, el conductor no tenía ni idea de cuáles eran las intenciones de ese desconocido. Tras unos tensos instantes, detuvo por completo la camioneta y el hombre finalmente saltó y huyó del lugar a pie. A día de hoy, se desconoce quién era ese hombre o qué intentaba hacer. Este conductor en Australia se encontró con un hombre claramente ebrio que se paró en medio de la calle y se negó a moverse, bloqueando completamente el tráfico. Además, el peatón le hizo un gesto obsceno al conductor y siguió parado en la carretera, a pesar de que le tocaron el claxon varias veces. Su comportamiento errático llamó la atención de los transeúntes que se encontraban cerca. Cuando el conductor volvió a tocar el claxon, el hombre ebrio de repente golpeó con el puño el capó del coche y empezó a gritar insultos. Siguió dando tumbos alrededor del vehículo, amenazando y negándose a dejar pasar al conductor. Just move out there, please, okay? Thank you. Durante varios minutos, el enfrentamiento continuó. Finalmente, los transeúntes intervinieron y sacaron físicamente al hombre del vehículo, lo que permitió al conductor escapar. El 7 de julio de 2020, el conductor de una cámara de salpicadero se dirigía a casa cuando intentó adelantar a un Honda Accord blanco.
Desafortunadamente, el conductor del Honda se lo tomó como algo personal y aceleró furiosamente, negándose a dejarlo pasar. Después de conseguir finalmente adelantarlo, el conductor de la cámara de salpicadero pensó que todo había terminado. Segundos después, el Honda se acercó rugiendo por el carril derecho e intentó incorporarse directamente a su espacio, a pesar de que no había lugar. Como resultado, el coche chocó contra su lado derecho, lo que casi hizo que ambos vehículos perdieran el control. 130,133, the new death toll from COVID-19 in the United States after hundreds more people recently lost their lives. En estado de shock, el conductor de la cámara de salpicadero llamó inmediatamente al 911 para informar del incidente. Call 911. Hasta el día de hoy se desconoce si el conductor agresivo fue detenido o acusado. En este incidente, el conductor de la cámara de salpicadero viajaba por una autopista en San Bernardino, California, cuando un Mercedes rojo se acercó volando por detrás y lo adelantó peligrosamente por la derecha a una velocidad excesiva. Casi de inmediato, el Mercedes se estrelló contra la barrera de seguridad izquierda, girando antes de chocar también contra la barrera de seguridad derecha. Las llamas brotaron inmediatamente de los restos del accidente, cuando el coche se detuvo humeando en el arcén. Aterrorizado, pero con ganas de ayudar, el conductor de la cámara de salpicadero se detuvo para comprobar si todos estaban bien. Dentro había 4 jóvenes de unos 20 años, y el coche desprendía un fuerte olor a sustancias desconocidas. Después de intentar hablar con ellos a través del Mercedes dañado, los 4 huyeron repentinamente del lugar a pie, abandonando los restos en llamas. Hasta el día de hoy, se desconoce si fueron capturados o acusados. Este conductor se dirigía al trabajo por una autopista de Malasia cuando, de repente, una enorme nube de fuego en forma de hongo se elevó hacia el cielo en la distancia. Concretamente, las imágenes fueron captadas el 1 de abril de 2025, alrededor de las 8:08 de la mañana, en Putra Heights, Subbanhaya. Lo que el conductor estaba presenciando eran las secuelas de una fuga en un gasoducto de Petronas que acababa de provocar una enorme explosión. Como resultado, la bola de fuego lanzó llamas de hasta 30 metros de altura. En total, el incidente causó 150 heridos y obligó a los servicios de emergencia a evacuar a todas las personas en un radio de 290 metros. Milagrosamente, a pesar de la magnitud de la explosión, nadie resultó gravemente herido. Cuando este conductor entraba por una puerta de acceso en Tianjin, China, una enorme explosión estalló de repente en la distancia, en el puerto que tenía delante. Lo que el conductor acababa de capturar era el comienzo de uno de los desastres industriales más catastróficos de la historia reciente. El 12 de agosto de 2015, un almacén que contenía productos químicos peligrosos en el puerto de Tianjin explotó con una fuerza devastadora. De hecho, la explosión se registró como un pequeño terremoto. Momentos después, se produjo una segunda explosión aún mayor, que creó una enorme bola de fuego visible a kilómetros de distancia. Además, la onda expansiva destrozó las ventanas de edificios situados a varios kilómetros de distancia y dejó un enorme cráter en el lugar de la explosión. En total, las explosiones causaron daños por valor de miles de millones de dólares. Afortunadamente, el conductor de la cámara de salpicadero se encontraba lo suficientemente lejos como para salir ileso. El 29 de mayo de 2023, un conductor con una cámara de salpicadero en Kiev estaba esperando en un semáforo en rojo cuando este se puso en verde. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de acelerar, un enorme misil cayó del cielo y se estrelló contra la carretera justo delante de él, explotando al impactar. Como resultado, la explosión pasó a pocos centímetros de su coche, con restos en llamas esparcidos por la intersección y destruyendo por completo un semáforo. Mientras tanto, los restos dejaron un pequeño incendio en el pavimento y el humo llenó el aire. Milagrosamente, el conductor salió ileso. Si hubiera avanzado solo un segundo antes, cuando el semáforo se puso en verde, el desenlace habría sido muy diferente. Cuando este camión de bomberos acudió al incendio forestal de Pinery en Australia Meridional en 2015, la tripulación vivió la peor pesadilla de cualquier bombero. En concreto,
Las imágenes muestran cómo el camión avanza entre las llamas cuando, de repente, un muro de fuego lo rodea por todos lados y lo envuelve por completo. En cuestión de segundos, no hay nada más que fuego fuera de todas las ventanas. Inmediatamente después, los frenéticos ruidos que se oyen son los bomberos arrancando las tiras de velcro para colocar mantas protectoras sobre las ventanas. Al mismo tiempo, el sistema de rociadores externo del camión se activa, trabajando desesperadamente para evitar que la carrocería y las ruedas se derritan y poder salir. En el peor de los casos, la única opción es detenerse, apagar el motor y esperar a que pase el fuego. Milagrosamente, la tripulación salió con vida. Lo que hace que esto sea aún más increíble es que la gran mayoría de estos bomberos son voluntarios que se exponen voluntariamente a estas situaciones aterradoras. Estas escalofriantes imágenes captadas por una cámara de salpicadero muestran a un conductor atrapado en una violenta tormenta en una autopista de Serbia entre Belgrado y Novi Sad, con escombros volando por la carretera mientras el viento alcanzaba niveles aterradores. A pesar de ser un BMW Serie 7 que pesaba más de 2 toneladas, el coche empezó a temblar como un trozo de papel, y la fuerza era tal que el vehículo estuvo a punto de empezar a deslizarse por la carretera. Sin otra opción, el conductor se detuvo y esperó a que pasara la tormenta. Afortunadamente, el caos terminó tan rápido como había comenzado, amainando después de solo unos minutos. Lo que hizo que toda la experiencia fuera aún más surrealista fue que, momentos antes, no había señales de lluvia y en 20 minutos el cielo volvió a estar completamente azul. Este conductor se dirigía a la casa de un cliente en Sudáfrica cuando se encontró con una manada de elefantes que cruzaba la carretera. Se detuvo inmediatamente para dejarlos pasar, pensando que les había dado suficiente espacio. Sin embargo, un elefante enorme claramente no estaba de acuerdo. Sin previo aviso, el animal se dio la vuelta y embistió directamente contra su camioneta a una velocidad aterradora. En un instante, el impacto fue devastador. Concretamente, el elefante se estrelló contra la parte delantera del vehículo con una fuerza increíble, destrozando por completo la parte delantera de la camioneta. Milagrosamente, el conductor salió ileso. Un movimiento en falso y el elefante podría haber volcado fácilmente toda la camioneta. El conductor de esta cámara de salpicadero circulaba por una autopista en Woodside, California, bajo una fuerte lluvia. De repente, un coche en el carril izquierdo chocó contra un charco de agua estancada y perdió toda la tracción, comenzando a girar completamente. Como resultado, el vehículo se deslizó sin control por varios carriles antes de chocar con otro coche en el lado derecho. Afortunadamente, el conductor de la cámara de salpicadero logró evitar por completo el caos gracias a sus rápidos reflejos. Al final, nadie resultó gravemente herido en la colisión, aunque ambos vehículos sufrieron daños importantes. Pero si quieres ver momentos aún más inquietantes captados por cámaras de salpicadero, mira el siguiente video.